¿Qué tal, hermanos? Es para mí un gozo y una bendición el poder estar aquí con ustedes nuevamente compartiendo el mensaje. Le mando un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes, hermanos, que conforman las distintas localidades. Espero que el Señor los mantenga firmes y que sigan edificándose en Él. Vamos a comenzar con una oración para que sea el Señor el que nos dirija en esta ocasión. Padre, nos acercamos nuevamente a ti, necesitados de ti, Señor, pero también expectantes de qué es lo que tú tienes para nosotros en este momento. Por favor, Señor, permite que todas las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, Señor, de modo que sea tu voluntad expresándose para todos tus hijos, Señor. Te suplico que cualquier distracción que se quiera sobreponer en este momento sea puesta a un lado por tu amor, Señor. De modo que podamos dedicarte plenamente este momento y que sea de comunión y edificación contigo, Señor. Por lo demás, yo sé que tú eres fiel, que tú eres justo y que tú responderás a las necesidades que cada uno de mis hermanos ponga delante de ti en este momento. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bueno, hermanos, pues quiero comenzar este mensaje mencionándoles dos parábolas que el Señor Jesús menciona a sus detractores. ¿Quiénes eran estos detractores? Eran los escribas, fariseos y sacerdotes del pueblo judío. En los tiempos de Jesús, el pueblo judío tenía una muy marcada división social. Siendo concretos, había gente de primera y gente de segunda, gente que no valía. Evidentemente los escribas, los fariseos y los sacerdotes pertenecían a la gente de primera. Dentro del otro grupo, pues estaba toda la gente que en apariencia y que muchas veces también en práctica no eran buenos, no eran vistos con buenos ojos. Y ellos no entendían por qué Jesús parecía que tenía incluso la prioridad de pasar tiempo con toda la gente de segunda y no con ellos, con la gente perteneciente a la alta alcurnia. Dentro de estas personas de segunda, pues tenían etiquetas como malos, pobres, borrachos, adúlteros, fornicarios, gente que no valía la pena, gente que no era apta para estar en las altas clases sociales. Disculpen. Y Jesús, pues, parecía que le gustaba, o parecía que estaba más preocupado por estar con estas personas que con los escribas, fariseos y sacerdotes. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Vamos a leer Lucas 15, 4, donde está la primera parábola. Menciona Jesús: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? De ahí nos saltamos al versículo 8, donde encontramos la siguiente parábola. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Jesús estaba expresando claramente el por qué pasaba tiempo con estas personas. Y no es porque compartiera sus ideales o porque apoyara lo que ellos hacían, que es de lo cual era señalado constantemente, sino porque Jesús estaba consciente que estas personas tenían el mismo valor que los de la alta alcurnia, que la gente respetada. Y por eso estaba con ellos, porque tenían que ser rescatados, tenían que ser recuperados. Evidentemente Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento.
¿Y qué sucede en toda esta cuestión, hermanos? Yo estoy seguro que muchos de ustedes a lo largo de su caminar en Cristo han experimentado distintas circunstancias que los han orillado al desánimo. Y más aún hemos visto muchos hermanos que más allá de caer en el desánimo, incluso han decidido dejar el camino. Otros más vemos que a pesar de que se les es anunciado el Evangelio, no quieren acercarse. Y esto puede traer un impacto en nuestro interior. Es precisamente el sentido en el cual el Señor me transmitía este mensaje. Ya anteriormente hablé sobre un devenir de nuestro pensamiento en cuanto a las bendiciones. Nosotros vemos que todo este desánimo no es algo que suceda súbitamente, es algo que tiene un proceso. Y este proceso tiene dos fases, una que es la expectativa y otra es la realidad precisamente de lo que esperamos. Y como les mencionaba en el mensaje que pude compartir anteriormente con ustedes, hablábamos de estas expectativas, pero en el ámbito material. Y ya veíamos claramente qué es lo que Dios nos hablaba respecto a toda esta cuestión material. Ahora, aparte de tener expectativas materiales de lo que deberíamos tener como hijos de Dios, también hay expectativas de lo que deberíamos ser. Y eso, sin duda alguna, está reflejada en nuestro interior. Ahora, de la misma manera en la que a veces perseguimos incorrectamente lo que deberíamos tener, también puede que nosotros tengamos una falsa perspectiva de lo que deberíamos ser internamente. Ahora, ¿cuál es la raíz de todo esto? Nuevamente todo nos lleva al engaño, a la caída en el Edén. Génesis 3, versículos 4 y 5. Vamos a analizarlos nuevamente. El 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí nada más quiero recordarles rápidamente, hermanos, que en Génesis 2:25 dice este versículo refiriéndose a la condición de Adán y de Eva. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El título precisamente de este mensaje, hermanos, se llama ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Vemos precisamente en Génesis 3, 4 y 5 el discurso muy corto, pero bastante profundo, que la serpiente emplea para engañar a Eva. Parte de una promesa en la cual dice, no moriréis. Pero también esta promesa se vuelve una meta. De esto ya analizamos en el mensaje anterior, que esto nos hace aferrarnos más a lo material. Pero las siguientes palabras que dice la serpiente, que son precisamente, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sin duda alguna traen un engaño muy profundo a lo que nosotros al día de hoy esperamos ser de manera interna. Y es que precisamente con estas palabras, la serpiente puso en Eva la idea de que ellos podían ser plenos. ¿Cómo es esta cuestión de ser plenos? Tanto Adán como Eva conocían que ellos tenían una libertad con límites. Esta libertad con límites consistía en que no debían comer de un solo árbol del huerto del Edén. Este árbol era del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la serpiente les vende la idea. Y bien dicen que las peores mentiras, que las mentiras más peligrosas, son aquellas que encierran un poquito de verdad dentro de ellas.
La serpiente les dice que no solo van a dejar de tener estos límites en su libertad, es decir, que van a ser plenos, sino que van a ser como Dios. Nosotros sabemos al día de hoy que con Cristo en nuestro interior sí podemos aspirar a ser como Dios. Claro, con sus limitantes. Pero aquí la serpiente está tergiversando esta idea a través de la premisa de plenitud. De la premisa de plenitud. Entonces, ¿qué es lo que la serpiente les dice? La serpiente los engaña con dos ideas. Número 1. Si tú fueras como Dios, podrías ser plenamente libre. Ahora, ¿qué necesitas para ser como Dios? Necesitas tener el conocimiento del bien y del mal. Porque precisamente por eso la serpiente les dice, y seréis como Dios. ¿En qué seréis como Dios? Teniendo el conocimiento del bien y del mal. Nosotros sabemos al día de hoy que esto es un engaño, pero vamos a ver si realmente no lo estamos viviendo. Ahora, vamos a ver que si acomodamos todas estas frases, el engaño de la serpiente consiste en esto. Sabiendo el bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Por lo tanto, no moriréis. Si se dan cuenta que aquí trata de torcer una verdad, pero el mayor engaño es tratar de que ellos vieran que serían como Dios a través de conocer el bien y el mal, y que esto solamente lo tendrían comiendo del fruto del conocimiento. Ahora, así como la frase no moriréis, ya vimos que nosotros hace que nos aferremos más a lo material, el resto de las frases realmente nos prometen algo que no alcanzamos, y al contrario, vemos que nos dan una identidad que lejos de edificar nos destruye. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros adoptemos la idea de que nosotros no somos suficiente para poder ser plenos, que es lo que la serpiente le dice, así como tú estás, no puedes ser pleno, no puedes ser 100% libre. Necesitas tener el conocimiento del bien y el mal. Nosotros podemos realmente tener ese principio en nosotros y estar buscando en el mundo la plenitud para poder ser precisamente como Dios y ser libres completamente. Este conocimiento que se menciona dentro de ese árbol, el conocimiento del bien y del mal, no es el mismo conocimiento de Dios, no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es totalmente distinta. Ahorita nos vamos a limitar a mencionar el conocimiento del árbol del bien y del mal como la ciencia del mundo. Es precisamente este apartado que nos va a ayudar a entender cómo es que este conocimiento nos vende el que nosotros lleguemos a ser plenos. Número 1, pues todo conocimiento se basa en la experiencia, en el observar, el ver qué vivencias podemos tener, y ya con base a eso se forja un conocimiento. Así es como el mundo, a través de toda la historia de la humanidad, ha obtenido su conocimiento y ha determinado también sus conceptos en los cuales pues rige toda su vida. Ahora nosotros podemos ver que a través de la historia el hombre ha desarrollado algo que nosotros conocemos como moral. Dentro de esa expectativa de qué deberíamos ser nosotros internamente, es donde actúa la moral. La moral nos da toda una serie de reglas, de valores, de consejos, los cuales nos deberían de ayudar a tener una mayor plenitud en nuestra vida y de cierta manera alcanzar una sensación de realización. Esto es algo en lo que muchos filósofos han, razonado
Y al día de hoy, en la sociología, se continúa estudiando esta cuestión. Ahora, esto en el supuesto, en el ideal, suena bastante bien. Pareciera que realmente podemos alcanzar esa plenitud a través de este conocimiento del bien y del mal. Pero realmente la moralidad, los valores, todo lo que nosotros vemos, ¿se cumple? Desafortunadamente vemos que no. Y son precisamente los críticos de la sociología, los críticos de la filosofía, los que llegan a este razonamiento. El hombre inmediatamente, una vez que prueba de ese fruto, comienza a ver que ha sido engañado. Nosotros, cuando empezamos a analizar toda la cuestión moral y cómo es su aplicación real, su aplicación práctica real, vemos desafortunadamente que hay algo que se llama hipocresía, que hay algo que se llama beneficio. ¿En qué me beneficia ser cortés contigo? ¿En qué me beneficia ser sincero contigo? ¿En qué me beneficia ser pacífico contigo? Ser considerado. Y vemos que nosotros, tratando de adoptar toda esta moralidad, lejos de ser edificados como personas, como seres humanos, somos totalmente avergonzados, somos hastiados de ver esta hipocresía en la que se maneja el mundo. Y esto nos lleva a adoptar la idea de que la base de todo esto que nosotros pudiéramos considerar que es el amor no existe. ¿Por qué? Porque no hay alguien que sinceramente, sin esperar algún beneficio de por medio, nos ame. Entonces, este es el primer resultado de esa expectativa de lo que deberíamos ser internamente. Vemos que no amamos, que no nos aman. Y nosotros caemos también en esta cuestión de decir, bueno, ¿qué beneficio obtengo de portarme así con los demás? Y lo que les decía, llega un momento en el que nuestro caminar, nosotros podemos incluso categorizar a Dios en esta moralidad. Y decir, bueno, es que todo lleva un beneficio. Toda esta cuestión de la vida no es más que otra institución del mundo que busca la manera en la cual beneficiarse de los que se afilian a ella. No es real. ¿Cuál es la segunda realidad, hermanos? El segundo resultado. El hecho de que la serpiente torciera la verdad de decir que nosotros podemos tener alguna o varias de las cualidades de Dios, la torció en el sentido de hacer ver tanto a Adán como a Eva que ellos no eran aptos en sí y que necesitaban precisamente de algo ajeno a ellos para poder ser aptos. Recordemos qué es lo que precisamente Dios le pregunta cuando Adán le dice, es que escuché tu voz, oí tu voz y tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. ¿Qué es lo que Dios le responde precisamente a Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Pero esta cuestión, yo les mencioné anteriormente que ellos ya estaban desnudos y no se avergonzaban. Esa es la clave que nos da la palabra, que ellos no se avergonzaban. Entonces, esta pregunta de decir, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Nosotros la podemos también traducir en el hecho de decir, ¿quién te enseñó que debes avergonzarte de cómo yo te hice?
Dios sabía que ellos estaban desnudos. Ellos incluso no había sido extraño el verse de esa manera, desnudos. Pero en ese momento la serpiente, a través de ese engaño, pone en ellos la idea de decir que así como Dios los hizo, así como Dios los dotó de todas sus características, así no es suficiente, que ellos no son suficientes, que más allá de eso, que deberían sentirse avergonzados en cómo son, tanto externamente como interiormente. Porque incluso aquí la cuestión de la desnudez no solo abarca el ámbito externo, sino también interno. Entonces, en el mundo, ¿qué es lo que vemos actualmente? Una insatisfacción tremenda. Y así como nosotros una vez, pues siendo partícipes del pecado, vemos que fue mentira que podríamos ser como Dios a través de eso. Así como nosotros vemos que es una mentira el que la moralidad realmente lleve a la plenitud del hombre, vemos desafortunadamente que lo que hay en nosotros no es bueno. Y nos empezamos a avergonzar de ello. Y la idea que se nos viene, que se nos incrusta y con la cual el enemigo nos vistió es con una gran playera que dice vergüenza. No soy apto, no soy puro, no soy suficiente. Entonces, en estas dos ideas consiste el cómo el enemigo nos quiere destruir de una manera interna. Ahora, hermano, te quisiera hacer la pregunta. ¿En algún momento tú te has sentido que no eres amado? ¿En algún momento, hermano, tú has sentido que no eres aceptado, que no eres apto, que no eres suficiente? Hay que dejar de abrazar estas ideas porque yo les confieso que yo sí lo he experimentado, hermanos. Yo sí me he sentido bajo este juego de la moralidad del mundo y me he sentido también avergonzado de lo que hay en mí, me he sentido hastiado de lo que yo puedo tener internamente. Y por eso es que nosotros ya no nos extrañamos al ver, por ejemplo, ahorita toda la sociedad, cómo trata de adornarse, cómo trata de mostrarse de una manera distinta a la cual realmente es. ¿Por qué? Porque lo que hay en nosotros no nos gusta, nos avergüenza, no nos llena. No pensamos que somos lo suficientemente aptos para alcanzar la plenitud y buscamos adornarnos de muchas maneras, no solo externamente, sino también en el interior, a través de nuestro intelecto, a través de otras ideas, porque lo que hay en nosotros no nos gusta. Y todo esto trae mucho dolor, mucho desánimo, mucha confusión, hermanos. Ahora, ¿dónde está precisamente la raíz de todo este problema? En el alimento, en el pecado, en eso que nosotros dejamos entrar a nuestro ser. Incluso nosotros vemos que a pesar de que una persona pueda criarse en un hogar, digamos, cristiano, llega un momento en el que se pone esa idea dentro de nosotros que dice, solo con esto, solo con la idea de Dios, solo con la enseñanza de Dios no es suficiente. Necesito tener el conocimiento del mundo para poder ser pleno y tener un mejor criterio. Entonces vemos así también como muchos hermanos, a pesar de que a lo mejor incluso ellos nacieron en un hogar de creyentes,
hay un momento en el cual son seducidos por esta promesa de plenitud del mundo, por esa promesa de conocimiento, de experiencia del mundo. Y desafortunadamente cuando llegan a la verdad de las cosas, ven que han sido defraudados. Entonces, hermanos, les decía, la raíz de todo está en el alimento. Vamos a leer rápidamente Romanos 3, versículos 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros tenemos la conciencia de que en Dios está la solución a todos nuestros males. Pero no vamos a poder llegar a esa realidad si no es por medio de la fe. Ahorita nosotros ya no tenemos como tal físicamente un árbol que digamos, si ya probaste del árbol del conocimiento, ahora prueba del árbol de la vida, que es el otro árbol del cual ni Adán ni Eva comieron. No lo tenemos físicamente, lo tenemos ahora espiritualmente. Lo cual nosotros pudiéramos decir, híjole, pero pues es que ¿cómo le hago? Es a través de la fe. Y ese árbol precisamente es Cristo, es Jesús. Por eso Él vino a todos los que estaban extraviados para mostrarles nuevamente cuál era su verdadera identidad. Ahora, este alimento, que precisamente es Cristo, a nosotros llega a través de la fe. Nosotros tenemos fe. Creamos o no creamos en Dios, tenemos una fe. Eso es irrefutable. Incluso las personas que pueden afirmar que no tienen una fe, ahí tienen depositada su fe, en esa idea. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo para que nosotros no depositemos nuestra fe en Jesús o para que nos sea difícil depositarla? Si se dan cuenta, irónicamente, el enemigo en un principio le prometía al hombre que no iba a morir, pero ahora utiliza precisamente esa idea para que nosotros nos alejemos de Dios. En nosotros se implanta la idea de decir, solo tienes una vida y tienes que vivirla de algún modo. Aprovecha el tiempo porque se te está yendo. ¿Lo vas a desperdiciar de esa manera? Y es por eso que en nosotros entra el desánimo, porque lo queremos abordar de una manera en la cual nosotros no estamos poniendo nuestra fe plenamente en Jesús. Vamos a leer Hebreos 11 para ver qué nos dice la palabra al respecto. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, nosotros, si nos acercamos a Dios dudando de que Dios es genuino, realmente no le vamos a poder comer y solo lo vamos a estar contemplando desde una perspectiva errónea. Entonces, Hebreos 12, 1 y 2, también, ¿qué es lo que dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nosotros
muchas veces decimos, ok, estoy siguiendo el camino de Dios, pero nuestros ojos están puestos en algún hermano, nuestros ojos están puestos en lo que representa precisamente la iglesia, nuestros ojos están puestos incluso en nosotros. Pero ¿qué sucede? Que llega un momento en el que vemos que alguien tiene una falla y decimos, esto no es real, esto es la hipocresía de la moralidad. Y nos entristecemos. Pero esto es porque no estamos comiendo, no estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Nos estamos alimentando de lo que el hermano puede representar para nosotros, de lo que en general la iglesia puede representar para nosotros, de lo que nosotros mismos, en nuestra expectativa de ser mejores personas, representa para nosotros. Y vemos que no se cumple, vemos que falla. Entonces, nosotros decimos que no es real, pero es porque no estamos poniendo nuestros ojos, no nos estamos alimentando de ese árbol de la vida que es Cristo. Entonces, una de las primeras barreras que tenemos que destruir precisamente es la manera en la cual estamos tratando de abordar nuestra vida y de lo que debemos ser internamente, que es lo que muchas veces se conoce como el yo. Incluso la palabra le asigna varios títulos y uno de ellos es el hombre viejo. Ahora, yo les quiero llevar a la siguiente reflexión. Nosotros tenemos, hermanos, que deconstruir nuestra identidad. Tenemos que deconstruirla. ¿Qué es una deconstrucción? Vamos a poner como ejemplo un edificio. Un edificio se construye, se edifica, pero vemos que ese edificio no está cumpliendo el objetivo, la función que nosotros esperábamos. ¿Cuál sería una solución? Dice algo, bueno, hay que dinamitarlo y así construir otro edificio que sí nos satisfaga. Esto sería una destrucción. Pero una deconstrucción es analizar plenamente cuáles son los elementos que integran a este edificio y empezar a transformar, empezar a cambiar aquellos que no funcionan y aprovechar lo que sí. De esta manera nosotros tendríamos un nuevo edificio sin la necesidad de haberlo reducido a escombros y cascajo. De la misma manera nosotros podemos ver que Dios ya ha depositado algo en nosotros, que somos nosotros mismos, que es nuestra vida. No necesitamos decir, es que ya no hay solución, ya lo único que me espera es aprovechar mi vida en lo que me muero y ya. No, nosotros tenemos que ver precisamente cómo Jesús veía a las demás personas. Entonces, vamos a leer rápidamente para poder comprender mejor esta idea. Efesios 4 del 17 al 24. Dice de la siguiente manera. Esto pues digo yo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí nosotros tenemos que ver que ya se nos enumeran una serie de características que conforman nuestra construcción, que es, por ejemplo, nuestra mente, todo nuestro ser interno. Aquí nos está hablando precisamente nuestra mente, nuestro corazón, hacen alusión precisamente a todo lo que hay en nuestro interior, que no se puede ver. Y aquí viene y
hay un quiebre. Y dice más, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. El versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, esta es una condicionante, hermanos. Y es donde yo les digo que debemos tener nuestros ojos, nuestra fe depositada en Jesús. Por eso dice, si en verdad le habéis oído, y nosotros sabemos que el oír es algo que está íntimamente relacionado a la fe. No por nada lo dice, hermanos. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, dice, despojaos del viejo hombre. Y el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, nuevamente algo interior en nosotros. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Quién es este nuevo hombre, hermanos? Es Jesús. Es Jesús. Su justicia ahora es la que debe ser nuestro atuendo. Precisamente Dios no nos destruye. Dios no es que diga, bueno, ya salió mal, necesito otra persona nueva que nazca y que desde pequeño realmente pueda ser bueno. No, hermanos. Aquí todo hace referencia a nuestro yo interior, a cómo nosotros estamos percibiéndonos, a cómo nosotros estamos aceptando la vida en la cual el Señor nos ha puesto. Y es precisamente, hermanos, que yo quiero que ustedes vean que si nosotros seguimos concibiendo las cosas como el enemigo quiere que nosotros las veamos, vamos a estar muy limitados y vamos a seguir adoptando la identidad que el mundo, a través de este conocimiento del bien y del mal, ha depositado en nosotros. Es aprender, hermano, que tus experiencias, que tus vivencias, que el conocimiento te ha forjado y que te ha puesto una playera que dice vergüenza, que dice iracundo, que dice mentiroso, que dice borracho, que dice pecador, que dice adúltero, que dice fornicario, que dice persona que no es digna de confianza, que dice traidor. Todo eso es lo que el enemigo quiere que tú creas que eres. Y nosotros, más allá de decir, esta persona no soy yo, lo abrazamos muchas veces y decimos, pues así soy. Y a lo mejor así me voy a morir. ¿Qué es lo que podría haber dicho Moisés en un principio? Yo traigo una playera que dice tartamudo, inseguro, asesino. En general, no soy digno, no soy apto. Pero es así como el mundo le había forjado a Moisés esa autopercepción. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Que tengamos una nueva vestidura que diga justo, que diga vencedor, que diga hijo de Dios. Y nosotros sabemos que esa prenda en sí es Jesús mismo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vencer esa barrera de pretender que no hay un amor sincero y que nosotros somos esa vergüenza, que somos esa inmundicia. Ustedes, regresando al inicio de este mensaje, ¿cómo creen que veían los judíos de primera a los judíos de segunda? Los veían como inmundicia. A lo mejor no les decían perros como a los gentiles, pero los veían igual. Los veían como gente de poco valor. Jesús no los veía así. Jesús veía realmente el valor real que ellos tenían.
Imagínense precisamente una pepita de oro, que nosotros la pudiéramos ver entre la inmundicia. Por el hecho de estar sucia, esa pepita de oro, ¿nosotros nos atreveríamos a decir que ya no vale nada? No, hermanos. Precisamente diríamos, solo hace falta quitarle toda esa suciedad y el oro ahí está. Dentro de ese oro no va a haber más inmundicia, sino que es oro sólido. De esa manera Jesús nos ve. Entonces, nosotros vamos a analizar precisamente el por qué no debemos confiar en el mundo ni aceptar eso que el mundo nos dice de que nosotros no somos aptos, de que nosotros no podemos cambiar, de que nosotros no somos suficientes. Vamos a leer rápidamente qué dice 1 de Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces no debemos confiar en alguien que ni siquiera nos conoce, que ni siquiera sabe realmente cuál es nuestro propósito. Por eso a través de todos los razonamientos que en el mundo podemos encontrar, no vamos a llegar a la plenitud de nuestro propósito, a la plenitud de nuestra esencia, a ver quiénes somos. Y vamos a adoptar esa identidad que tanto nos avergüenza. Ahora, la realidad del amor. Nosotros uno de los amores que incluso en el mundo es un referente de la pureza del amor, es el amor de una madre. Nosotros podemos decir que casi cualquier amor puede fallar menos el amor de una madre. Pero nosotros podemos encontrar a alguien cuyo amor supera infinitamente al de una madre. Vamos a leer también rápidamente qué dice Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestras expectativas y hemos sido marcados por nuestras vivencias en el mundo a través de las personas que nos han lastimado? Pues yo quiero decirte, hermano, que aunque te haya lastimado el amor más puro que el mundo conoce, que es el de una madre, Dios no te va a lastimar si realmente pones tus ojos, pones tu fe en Él. Entonces, es lo que quiero que nosotros veamos. Hermano, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que lo que hay en ti no vale? ¿Quién te enseñó que tú eres esa persona pecadora y que nunca va a cambiar y que así va a morir? ¿Quién te puso esa prenda, hermano? Despójate de esa prenda a través de la fe en Jesús y vístete ahora sí de su justicia, y vas a ver que esa prenda que tú traías puesta no estaba hecha para ti, que Jesús, esa prenda que te provee, es una prenda hecha a tu medida, para la cual sí fuiste hecho. Y vamos a ver que esa mentira de que nosotros llegaríamos a ser como Dios a través de poseer el conocimiento del bien y del mal, estaba muy alejado de la realidad. Porque nosotros sí podemos llegar a ser como Dios, pero teniendo el amor, teniendo la persona de Cristo en nosotros. Ese es el verdadero camino a la plenitud. En una plenitud ya no va a caber el desánimo, ya no va a caber el dolor, ya no va a caer esa contradicción que nosotros experimentamos al decir, bueno, veo que todos crecen, veo que todos avanzan. Quiere decir que entonces yo no soy apto para esto. Y no nos vamos a desanimar si aún alguien en un conocimiento limitado nos quisiera hacer daño. Porque vamos a saber que es Cristo, que es ese nuevo hombre, nuestra vestidura a partir de hoy.
Y entonces le vamos a encontrar realmente un sentido a todo lo que escuchemos de Dios en la palabra, a todo lo que escuchemos de Dios en los mensajes que se nos compartan, a todo lo que le expresemos a Dios a través de la alabanza y de nuestro día a día como hijos de Dios. Y eso no nos va a fastidiar, no nos va a hastiar, porque va a ser un alimento que vivifique realmente, no lo que nosotros podemos ver en nosotros, porque nuestro cuerpo finalmente va a ir deteriorándose, sino va a vivificar lo que hay dentro de nosotros. Pablo bien lo mencionaba, ¿no? Que nosotros, si bien por fuera vamos deteriorándonos, pero por dentro vamos creciendo más y más. Hermanos, espero que este mensaje nos permita a todos tener una reflexión de, número uno, en quién tenemos puestos los ojos. Y si los tenemos puestos en el mundo, hay que dejar de adoptar esa enseñanza. Hermano, despréndete de esa idea de que no puedes cambiar. Deja de adoptar ese pensamiento, esa enseñanza de que estás desnudo, de que eres una vergüenza. No. Tú eres alguien valiosísimo para Dios. Eres su hijo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que los siga edificando día con día. Amén.